Testing, testing. ¿All okay? Hoy llegamos a la conclusión de nuestra serie de verano, donde hemos tenido una serie de personas que han venido a predicar con nosotros. Y nuestro invitado del día de hoy es mi amigo, es Brett Andrews. Brett y su esposa Laura tienen 4 hijos. Y en 1993 plantearon una iglesia cristiana en Virginia, que está en los suburbios de Washington, D.C. Brett tiene una pasión por plantar iglesias, por iniciar iglesias. Lo han hecho más de 240 en su trayectoria en New Life y empezaron una organización que se llama Pasión por Iniciar, que evalúa a los planeadores de iglesias y que da coaching a quienes planean, tiene un programa de residencia para quienes planean iglesias, hacen gestión de proyectos y están realmente involucrados en esto. Una de las cosas que realmente aprecio de Brett es que es una persona maravillosa, ha sido estupendo para mí y hace muchos años tuve la oportunidad de recibir una invitación de ir predicar y ahora está predicando, está por nosotros, para nosotros ahora. Así que les gustaría que les diéramos la bienvenida a mi amigo y a su pastor del día de hoy, Brett Andrews. Buenos días, ha sido maravilloso estar aquí con ustedes el día de hoy. El Espíritu del Señor está bendiciendo esta iglesia, es impresionante ver lo que sucede aquí. Es un edificio maravilloso y creo que podemos, yo tengo uno pequeño y creo que podemos tener 5. Dios los ha bendecido con un edificio como este. Espero que todos sepan qué bendecidos son, que James sea su pastor y tener este equipo de culto. ¿Alguna vez hablaron alguno de ustedes ganó, les contó alguna vez James, alguna vez de cuando estuvo jugando básquetbol? Ahora Ahora podría ser parte del equipo de crecimiento de Barba, pero en aquella época tenía el premio de básquetbol. Si alguna vez hoy vamos a hablar de Corintios, de la segunda carta de Corintios, el capítulo 10. ¿Alguna vez han criticado o han sentido criticismo? La crítica es un problema que puede ser ilustrado por esta caricatura. Es como una metáfora para la vida. No sabemos qué estamos haciendo. Siempre hay alguien que está ahí con un bat. Vas a la oficina, vas a la casa y siempre haces un tweet, estás en las redes sociales y estás a alguien que te puede dar un golpe. Hay gente a la que le pagamos para darnos de golpes. Los críticos de televisión, los críticos de música, los analistas deportivos. Si eres parte de un club, de un grupo de jardineros, te van a criticar incluso en eso. Pero si tienes, vas a ser criticado si fracasas, pero también si triunfas. ¿Se acuerdan de Paul Harvey? Y aquí hay gente de los 50. Y él decía, si encontrarás la mayor parte de troncos abajo del árbol con más frutas. Entre más éxito tengas, más serás criticado. Así que necesitamos aprender cómo responder a las críticas. No solo por todos los criticismos, no solo las críticas tienen buenas intenciones, pero si sabemos cómo responder, Dios lo puede usar, lo podemos honrar. Porque vamos al versículo 1, cuando Juan dice, estoy, en un momento, él dijo, cualquier tonto puede criticar, perdonar. Ahora yo paro los exhorto por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que en persona soy humilde entre ustedes, pero ausente soy osado para con ustedes. Pero para ser entendibles, cualquier tonto puede criticar, pero se necesita carácter para tomar la criticación. Pero debemos honrar a Dios en la crítica y vamos a orar. En las siguientes semanas te invitamos a que estés entre nosotros. Queremos escuchar tu voz.
Te damos gracias que eres un Padre personal que habla con cada uno de nosotros. Tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Escucharemos tu voz y obedeceremos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, así que vamos. El, el apóstol Pablo, si alguien no merece ser criticado, es uno de los más grandes líderes. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y entonces está criticado y por eso escribe el capítulo 10 y 11 en respuesta a las críticas que recibe. Desde que empieza a seguir a Cristo, fue la meta de críticas. Se cuestionó la autenticidad de su conversación. Hay que leer el libro de Hechos y cuando vaya Pablo a cualquier lado, parece que siempre lo siguen los problemas. No es raro que lo saquen de los pueblos porque a la gente no le gusta. En el segundo, en el capítulo 10, a Pablo se le critica por muchas cosas. En el versículo 1, a eso está respondiendo cuando él dice, los exhorto por nosotros y ternura de Cristo, yo que en persona soy humilde de ustedes, pero ausente soy osado para con ustedes, porque él escribía una carta, los retaba a arrepentirse, se arrepentía y él estaba ahí, y entonces él cambiaba su tono, y entonces él decía, toda la gente a la que lo critica decía, es doble cara, cara a cara no es, tiene buenas cartas, pero cara a cara no tiene la fuerza. Él perdía fuerza como autoridad. La mayoría de los apóstoles, para ser apóstol, tendrías que haber estado con Jesús durante 3 años y medio, pero Pablo era un fariseo y él llegó después de la resurrección de Jesús. Jesús lo para en el camino a Damasco y le dice que le pide que sí dé su vida a Cristo. Así que Pablo no era un apóstol. Yo dije, yo no soy uno normal, soy un apóstol que nació fuera de época. Así que en el versículo 8 dice, porque si me glorio un poco más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos ha dado para edificación y no para su destrucción, nos sería avergonzado. Y en el, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la medida de la regla que Dios nos asignó, para llegar también hacia ustedes, porque no nos salimos de nuestros límites como si hubiéramos llegado a ustedes, pues a ustedes hemos llegado con el Evangelio de Cristo. Si yo no tengo autoridad, entonces ustedes tampoco son bastante auténticos. Algunos criticaron a Pablo por su apariencia. En el versículo dice, porque dicen, aunque sus cartas son duras y fuertes, su presencia física es débil y sus palabras despreciables. Él escribía con tanta elocuencia, pero aparentemente no tenía tanta presencia cuando estaba en vivo. ¿Ya? Decían que tenía una nuez checa, era chaparro y era calvo, así lo describían. Así que si alguien es chaparro y calvo, seguramente tiene una espiritualidad más grande. Por favor, encuentren, por favor, a alguien, Zaquías, era chaparro, pero Goliat era alto. A ver, ¿quién es alto que tenga pelo que sea una espiritualidad? No, 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 los calvos somos mejor. Pero Pablo era tan impresionante, pero en persona no era impresionante. Él era muy criticado y les pido por la mansedumbre eterna de Cristo. Si vamos a ser tiernos, es importante entender por qué el criticismo duele tanto si tenemos tiempo de explorar. Vamos a encontrar 3 maneras de que esta manera, no voy a entrar en detalles, pero voy a señalar estas dos críticos. Las críticas duelen cuando es una fuente que no esperamos. Yo pensaba que era nuestra persona, así que cuando nuestras personas nos dan un puñalada por la espalda, también crítica porque lastima nuestra vulnerabilidad. Muchas veces la gente que nos critica sabe que te lastima. Entonces el apóstol Pablo estaba realmente, bueno, sabía lo que le mostraba. También duele cuando te criticas por hacer los bienes, cuando haces algo bueno, ¿no? Y te critican, ¿por qué no haces más? ¿Por qué no haces lo mejor? ¿Por qué no eres mejor? Eso es doloroso, por supuesto. Así que Pablo dice, los exhorto por la mansedumbre y ternura de Cristo. La primera lección es que cuando nos lo critican, no respondas con la carne, ¿no? Lo que vamos a llamar la historia baja. En el versículo 3, pues aunque andamos en la carne,
No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, porque la destrucción de las fortalezas. Estamos en la guerra. ¿Por qué estamos hablando de la guerra? Y entonces normalmente eso nos saca de ando. Pero realmente no es algo extraño. Si piensas en argumentos, la lucha sentimental es mucho más amenazante y más dura que la guerra humana. Por eso Jesús no tengan miedo al que puede matar el cuerpo, sino al que puede mandar al alma y al cuerpo al infierno. Esta lucha es tan seria que sí participamos, pero no hay carne. Uno de mis profesores tenía el que testamento entendía muy bien el Viejo Testamento y lo mismo sucede con el Nuevo Testamento. En ese momento se desdobla no como una historia sencilla, sino que hay dos historias paralelas. Hay una historia baja, donde la historia simplemente se desarrolla. Es lo que Pablo diría, es una expresión de la carne, es como lo diría, lo que nos resulta obvio. Si leemos la Biblia, hay también una historia superior. Dios siempre está trabajando, escribiendo una y el apóstol Pablo también hay una lucha espiritual que se está viendo en el reino que no alcanzamos a lucha esta batalla, pero no la luchamos con la carne. Satán si hay dos para describir la lucha con la carne es el poder. Si quieres luchar en la carne, empodérate. Digamos, cambia la culpa. Así que si desaparece, si te enojas, ridiculízalos. Esa acción es muy eficaz, es divertido en el proceso. Vamos a ver, Pablo, por ejemplo, en el versículo 3. Una vez preguntó Juan, el Papa Juan XXIII, dijo, ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y él mismo se contestó como la mitad, más o menos. Yo vivo en el presidente Lincoln una vez. Habló sobre un ente político y dijo, puede comprimir el mayor número de palabras en las ideas más pequeñas que cualquier otra persona que yo haya conocido. Eso dijo Lincoln. Landers una vez dijo que estaba en un evento social en el área de Washington, D.C., donde fue presentada con un político muy sofisticado. Y él le dijo, usted es Landers, dígame algo sabio. Y entonces ella le contestó, usted es un político, dígame una mentira. Eso es bueno, nos gusta el ridículo, nos hace reír y nos hace sentir simpático. Pero si quieres saber el poder, ¿qué significa luchar en el poder? Es Sololinsky, las reglas para... Es ridículo, es casi imposible contrarrestar el ridículo. Hay mucha gente el día de hoy que abiertamente siguen a Alinsky. Él habla de poder. Otras reglas dice, el poder no solo lo que tienes, sino lo que crees que tienes. No sigue las presiones, nunca te des por vencidos. Una vez dijo, protesta de tal manera que las autoridades estén en contra de ti, ¿no? Porque la gente se va a sentir a favor de ti, porque si estás abajo, la manipulación, el poder, esos son los poderes de la carne. La otra palabra es la decepción. Pensemos en Corintios 4:4. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. El bueno es malo, lo bueno es malo, pero no deberías tolerar lo que es bueno, pero deberías de tolerar lo que es malo.
Vamos, realmente Dios dijo eso, si no gana. Cuando es intacto, tengan cuidado. Creo que la primera lección que nos dice Pablo es: ten cuidado, sean mansos. Los exhorto por la mansedumbre y la ternura de Cristo. ¿Qué significa ser manso? No es débil. Se decía antes que alguien era tan manso como un caballo de guerra. Imagínate que este caballo que es salvaje e independiente y lo llevas a la lealtad hacia el maestro, así que contestan rápidamente a las riendas del horror. Eso es mansedumbre, no es debilidad. Eso es lo que a lo que se refiere Pablo y esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice: los exhorto para la mansedumbre y la ternura de Cristo. Así que a veces la mejor respuesta es el silencio, es el dar la otra batalla. Pero si doy la otra mejilla, me voy a ver como tonto, la gente me va a pisotear. La siguiente vez que les dé miedo voltear, dar la otra mejilla, hay la gente que no, lo típico, ¿se acuerdan de los tres locos? Esto es viejo, los tres chiflados. Ellos se acuerdan, ellos se les olvidó, nunca estuvieron ahí cuando decía, se les daban golpes todo el tiempo. Alguien dice quiero ser como los tres suches, son tan locos. No, es como responde la gente, porque se sienten amenazados, porque tienen miedo de perder, porque piensan que no tienen ningún poder, así que se tienen que defender a sí mismos. La mansedumbre significa la paciencia en el Señor porque sabemos que vamos a ganar. Eh, Hay muchas historias como estas en la Biblia. Hay la historia de David, hay de Elías, etcétera. Pero de estas historias, Dios ha sacado a la gente de Israel después y llevan 3 días en el desierto y él es Faraón, decide que los quiere como pasaporte. Es el ejército más fuerte en el mundo. Así que la gente está en un salido. De un lado está el Mar Rojo y el ejército egipcio del otro lado, ¿no? Y se empiezan a panicar. Y Moisés, sálvanos. Y las palabras de Moisés son en el versículo 14 y 15. No tengan miedo, manténganse firmes. Vean la salvación del Señor porque Él va a lograr por ellos lo que necesitan. El Señor va a luchar por ustedes. Ustedes deben quedarse en silencio, quietos, no teman. Estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Y entonces ellos se abrió el mar rojo y siguieron ahí. Y cuando los egipcios siguieron, se cerró. ¿Qué hubiera pasado si los israelíes hubieran tratado de luchar contra los egipcios? Si hubieran tratado de combatir con el ejército más fuerte, hubiera sido una carnicería. Simplemente necesitarían quedarse quietos, confiar en que Dios tenía el poder. ¿Alguien necesitaba oír esto el día de hoy? Están en una situación en la que han hecho su mejor esfuerzo y su instinto es usar su poder, lo que puedan, para vencer a alguien más. Y Dios les dice, en este momento, la batalla es del Señor. Lo único que necesitan es quedarse quietos y en silencio y ver cómo el Señor les da la victoria. Hubiera sido muy impresionante cuando la gente cuando Jesús iba a ser arrestado. Imagínense si Dios hubiera peleado. Imagínense que hubieran llegado 10.000 ángeles. Se pueden imaginar cuánta gente hubiera llegado a Cristo si hubiera llamado a un ejército de ángeles para acabar con aquellos. Mucha gente hubiera dicho, sí, ese es el Mesías. Pero Jesús dice, hay que estar quietos, en silencio, porque Él sabe que Él sabe que va a ser arrestado y crucifixión, pero también sabe que es la resurrección. Ustedes deben de estar silenciosos
callados, porque ustedes deben saber que hay una resurrección para ustedes, hay una victoria. No podemos voltear la otra mejilla, porque como dice Pablo, somos más que, tenemos que luchar en Romanos 8. Así que si su enemigo está hambriento de comer cuando estén lastimados, no se den por vencidos, no se pongan tristes. Cuando te lastimen no pienses voy a demandar, cuando te menoscaben no te empoderes, cuando te traicionen no hagas chismes, cuando te hagan trampa no conspires para ajustar las cuentas. La mansedumbre no es solo pasividad, en un nivel la mansedumbre puede significar la batalla es del Señor, así que voy a estar silencio, pero en un profundo más, en un sentido más profundo, la mansedumbre, necesitamos responder, no simplemente no respondemos con la carne. Vemos este ejemplo con el apóstol Pablo. Pablo responde en que se dedica 2 capítulos 10 y 11 contestando a estos críticos que están acabando con su credibilidad y su ministerio, pero, pero él responde en el que él responde con una más arriba, más esencial. En el versículo 3, él dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Cualquier cosa que se luche, está la sabiduría de Dios. Tenemos una batalla que luchar, pero es con la verdad de la escritura. Con esa fortaleza, tomemos toda oración captiva. Si hay algo que debemos hacer los cristianos es que la batalla empieza con nosotros, no con los pensamientos, no transformando por la Biblia. Dice, hay que conocer la Biblia y estar cautivos por la Biblia, vivido en la escritura. Y él dice, si sigues en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Estás en su palabra, estás viviendo su palabra, conocen la verdad y comparten su palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Satanás eh, esclavizaría a esta generación con mentiras. Él miente y dice que no hay verdad absoluta. Cada quien tiene su verdad propia. No podemos tomar a Dios eh, seriamente. No se preocupen con o puede cometerlo con sus esas cosas malas que Dios nunca los va a aceptar. Tu pasado siempre te va a estar tras de ti. El placer es la virtud más fuerte. El placer es bueno. La revelación es maravillosa. Rendirse ante Dios es aburrido. El dinero los hará seguro. El éxito los satisfará. Lo que hagan ustedes más, la inmoralidad no es el problema, entretenimiento les dará más, les quitará la depresión. Ese es el problema, son las mentiras que diría Satanás. Tenemos retos el día de hoy, a lo mejor son políticas o educación o los de Hollywood, pero los retos no son reales, los retos reales son los de la mente. Lo bueno es que hemos visto esto antes, pero incluso lo hemos visto en el Testamento Viejo, pero en el presente también lo vemos recientemente. Alexander Cholinsky dijo, se le conoce como el escritor que acabó con la Unión Soviética. Y una de las unas maneras que el bloque del este es que estaba cansado de fracasar contra las mentiras. Él escribió, antes de que fuera expulsado en 1970. Y vean qué tan apto es esto para el momento. Nos estamos acercando al límite. De por sí tenemos ante nosotros una desaparición espiritual universal. Pero una física está a punto de estallar y absorbernos a nosotros y a nuestros hijos mientras seguimos sonriendo dócilmente y balbuceamos. Pero ¿qué podemos hacer para detenerla? No tenemos suficiente fuerza. Y después siguió a exhortarlos. No podemos vivir guiados por la mentira. Es un libro estupendo. Es un artículo.
con el que vivió este señor. Él está realmente haciendo eco de segundo carta de los Corintios. Su autobiografía se llamaba El roble y el becerro. Él se veía como el becerro de la verdad. Y el roble eran los enemigos de Dios. Y él decía, ves a un becerro tratando de tirar un roble y parece inútil hasta que te das cuenta de que el becerro crece y obtiene más fuerza. Y el roble está podrido por mentiras y eventualmente ese toro está suficientemente fuerte y el roble lo tira. Y eso es realmente lo que sucedió con la Unión Soviética, porque la verdad es un hombre que empezó a dejar de mentir y es lo único que bastó para terminar con una tiranía. Nosotros debemos tomar todo pensamiento y hacerlo cautivo al Señor, este bienestar espiritual, y porque nuestras propias eh, almas escuchan, sabemos la verdad de Dios. Esto pasa en sus oficinas, en sus casas, en sus escuelas, en la televisión, en el Congreso, en las cortes, pero la guerra está perdida en su mente y en los que ustedes aman, si no hay verdad. Pero como cristianos tenemos que tener confianza y audacia. Veamos lo que dice Pablo. Porque, nos- porque no salimos de nuestros límites como si hubiéramos llegado a ustedes, pues hasta ustedes hemos llegado con el Evangelio de Cristo. Tuve un ejemplo extraordinario de tomar cada idea, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estamos dispuestos a castigar toda obediencia. Y cuando las mujeres de Oklahoma ganaron la Serie Mundial de Softball Femenil y después se entrevistó a algunas de sus jugadoras. Y el reportero de CNN les preguntó y contesten y escuchen lo que escuchaban. Y eso es lo que estamos hablando cuando pensamos de destruir los argumentos. Para mantener, es una época muy larga, fue muy difícil, estuvieron siendo observados, fueron el número uno. ¿Cómo mantuvieron la presión que viene? ¿Cómo mantienen la alegría durante tanto tiempo cuando la ansiedad es tan fácil de que los tome? La única manera que puedes tener una alegría que no desaparece es por el Señor. Todo lo demás es que estamos contentos por resultados, pero el coach lo dijo antes, pero la alegría que viene del Señor es lo único que te puede mantener motivado, de manera que estás en buen sentido mental. Pero si yo, nosotros estamos contentas porque nos fue muy exitosa, pero si hubiera sido del otro lado, la única manera que puedes tenerte y mantenerte fuerte es con la alegría del Señor. El software no te puede tener, hay mucho fracaso con el software y es como una montaña rusa. Estoy 100% de acuerdo con lo que acaban de decir. Yo pasé por eso el primer año. Estaba tan contenta de ganar, he hablado de esto, estaba tan contenta de que hubiéramos ganado la serie, pero no tenía esa alegría profunda, no sabía qué hacer el siguiente día, no sabía qué hacer la siguiente semana, no sentía completa y tuve que encontrar a Cristo. Y eso es lo que hace que nuestro equipo sea tan fuerte, no estamos perdidos, no tenemos temor de perder porque no es el fin del mundo. Por supuesto que trabajamos muchísimo para estar aquí, queremos ganar, pero no es el fin del mundo si perdimos porque nuestra vida es en Cristo y eso es lo que realmente importa. Sí, yo creo que una cosa enorme es a la que nos aferramos es ver hacia arriba, ¿verdad? Pero realmente estamos fijando nuestra mirada en Cristo. Eso no puedes encontrar sentirte lleno con un resultado, sea bueno o malo. Y creo que por eso somos tan fuertes por amor por nosotros, el amor por el juego, porque es una manera de glorificar al Señor. Porque yo creo que una vez que entendimos eso y que ese era nuestro propósito y que todos estamos comprometidos con esto, realmente ha cambiado todo para nosotros. Yo sé que yo misma he visto tanto crecimiento en mí misma. Una vez que volteé hacia Jesús, me vi como me había
cambiado la manera de ver el mundo y cómo tenía que entender la manera de vivir y ejemplificar el reino. Y eso te da tanta libertad y todas las historias son más o menos similares. No todas son iguales, pero son similares, pero todos tenemos estos testimonios. Qué maravilloso es jugar para algo más grande. Y eso es lo que me trae tanta alegría. Y no importa el resultado, si tenemos un trofeo o no, al final del día aquí es donde nos sentimos cómodas, tenemos mucho más, tenemos una eternidad de alegría con nuestro Padre y eso me llena de entusiasmo y sí, vivo el momento, por supuesto, pero este no es mi hogar, pero mis hermanas en Cristo van a estar conmigo y pase lo que pase y cuando conozcamos a nuestro Rey. Eso es lo que significa tomar cada captivo, destruir argumentos. Todo el mundo está preguntando por qué estoy aquí, cómo encuentro la paz, cómo encuentro el propósito, cómo encuentro esperanza. ¿Saben cómo encontró propósito, paz y esperanza? ¿Cómo se les ha dado el Señor? Están viendo esas oportunidades para compartirlas con personas. La verdad de la Escritura. El mundo no tiene respuestas. Ustedes la tienen. Dios nos ama. Es el Espíritu Santo en oración. El versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, sino para la destrucción de las fortalezas. ¿Ustedes creen que Dios realmente es más poderoso a través de ustedes? Y solo necesitamos orar. Hay un amigo mío en Tennessee que cuenta que en India, cuenta esta historia, él inició iglesias, ahí realmente estaba era muy poco seguro porque hay cierta hostilidad. Así que pasaba mucho tiempo rezando. Él era un hombre de orando. Y una vez se tocaron a la puerta de un vecino. No sé quiénes son, pero sé que usted es un hombre de oración. ¿Puede venir a orar por mi hermano? Sí, déjeme ponerme los zapatos. Así que oró por él. El hijo, una semana después, se volvió a tocar, oír que tocaban a la puerta. Quiero decirle que mi hijo está sanado, pero el hijo de mi vecina está enfermo y escuchó que usted había orado por mi hijo. ¿Podría ir a orar a casa de mi vecina? Y él dijo, sí, por supuesto. Y unas semanas después volvieron a tocar a la puerta. Y abrió la puerta y esta vez estaba todo el vecindario ahí. Y el primer hombre habló nuevamente, le dijo, "No, todos sabemos lo que hizo por mi hijo y por el hijo de mi vecina. Y me pregunto si usted pudiera compartir lo que sabe de este Jesús con el que usted reza. Y en un mes más de la mitad del vecindario había sido bautizado. ¿Cuántas gentes conocen, han invitado ustedes a Jesús en el último año? Jesús quiere que lo hagan y ustedes deben hacerlo. Y lo pueden hacer si oran. Él les dará el poder. Por se compartirían para orar para un político, una celebridad, un vecino, un compañero de trabajo de la escuela. Hay poder. Entre más oración, más poder. Y finalmente nuestro arma más fuerte es el amor de Dios. Está en el Corintios 10. Nuestra autoridad es que nos dio. Nuestro objetivo es llevarlos a Jesús, no pelear con un argumento para ganar una. Nosotros debemos de llevarlos a una relación de amor con Jesucristo. Una de las cosas que amo sobre ese video, que me encantan sobre ese video que acabamos de ver, es que el coach no abrió la palabra, pero no dijo una palabra en la entrevista, pero se oímos su voz. Ella creó discípulos. El plan A de el Señor para el mundo no es hacer organizaciones, no hacer el gobierno, es la iglesia. Jesús murió por la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Así que vayan y hagan discípulos, compartan un vaso de agua en su nombre. Había una persona que trabajaba con Nixon, era terrible, era una persona mala,
pero empezó a preguntarse, era un ateo, y una vez que llegó a la Casa Blanca dijo, eso es esto, aquí hay un vacío de estar aquí, pero tenía unos amigos cristianos que empezaron a hablar con él sobre Cristo y él dijo, y en medio de todo esto tomó la Biblia y encontró una copia de un libro de C. W. Lewis y dio lo que había hecho fue a la cárcel y en la cárcel perdió muchas de las cosas que él había pensado que eran importantes, pero empezó la llamado y hoy por su liderazgo él empezó una cosa que se llama compañerismo en las prisiones y ahora están en todas partes del mundo. Están en todas partes del mundo y están cambiando vidas, ayudando a la gente en la prisión a conocer a Jesús para que puedan vivir y emprenden a hacer trabajos. Mi hija escribe para esta organización y ve entrevistas, nos cuenta historias de gente de prisión que ha dado su vida, que dicen que son más libres de lo que han sido nunca. Dios, estoy convencida que Satanás está más, le da más miedo una alma perdida que, que se va con Jesús que con una muchedumbre de gente furiosa. Y eso es lo mismo. Él escribe, él era un enemigo de la iglesia, San Pablo, pero después se convirtió en un discípulo y volteó el mundo de cabeza. Hay que, se encuentran historias en los periódicos. Una persona que era un narco, un capo, da su vida a Jesús y convierte en pastor. En Mendoza era un pandillista, un capo, y acabó en la misma prisión en la que estaba su hermano y el hermano le dice, vamos a la capilla, ven al servicio conmigo. Y pensé que mi hermano estaba loco, vamos a prisión, ya se volvió loco y quiere que vayamos a rezar, porque estamos en la prisión. Y estaba sentado en la parte de atrás de la iglesia y el orador dice, alguien está diciendo, alguien está pidiéndole a Dios que quiere paz. La paz que les puede dar el Señor es más de lo que pueden ustedes comprender. Dios puede cambiar tu vida, Dios sabe quién eres. Mendoza dice, sentí esta paz. Sabía que estaba hablando de mí. Dije, ¿cómo sabe este recluso mi historia? Dio su vida a Cristo y ahora crea discípulos que a su vez crean discípulos. Una vida transformada. ¿Cómo empezó? Un hermano que oró y una invitación a un servicio de culto. ¿Pueden ustedes orar por alguien que conocen que no esté cerca a Dios? ¿Lo pueden invitar la próxima semana a venir con ustedes? Los programas de gobierno son buenos, por supuesto, pero ninguno de esos programas va a salvar una alma para la eternidad. Nadie va a decir, me salvé y estoy cerca de Dios por un programa de gobierno. Es la iglesia, amigos míos, la que va a cambiar el mundo. Por favor, tomen con el Espíritu Santo, inviten a las gentes, creen discípulos, hagamos un compromiso hoy para hacer algo, para rezar, para invitarlo. Hagamos ese compromiso. Empezar una conversación. Por cierto, no hay un principio fundamental. No celebramos la fruta, pero celebramos la obediencia. No puedes controlar. Dios es el que nos da la fruta. Nuestro llamado es a obedecer. Así que hay que celebrar su obediencia. A lo mejor su amigo no responde inmediatamente. Es triste, pero siguen celebrando la obediencia de haber ido a buscarlo. En el capítulo 16, para que anunciemos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes. Ese es el objetivo del bienestar espiritual, para anunciar las buenas noticias de Jesucristo. Tenemos que mantener la idea fija, la mente fija en nuestra idea. No es mejor un mejor país, no es tener mejor gobierno, es que la gente conozca a Jesucristo. Ese es nuestro objetivo. Pero el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda.
No sé de ustedes, pero un día quiero estar frente a Dios y quiero decirle muy bien, que Dios me diga muy bien hecho. Y ese es mi deseo para ustedes el día de hoy. Mi deseo para ustedes hoy en la noche, es que, porque ustedes han dedicado el tiempo en escritura, en oración, que hayan tenido una conversación, a lo mejor le hayan pedido y preguntado a alguien cómo podrían orar por ellos, que hayan experimentado que Dios entre en su vida, que a lo mejor lleguen hoy en la noche y cuando se acuesten, escuchen a Dios diciéndoles, bien hecho, un buen día, fiel sirviente. Padre, oramos para que nos hagas parte de tu iglesia. Confesamos que no podemos hacerlo solos. Gracias que no podamos hacerlo solos porque nos obliga a hacerlo contigo y a darte la gloria. No es mi poder, sino por el trabajo de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma sobre la iglesia de Journey, toma el control sobre todas las iglesias en Virginia, para que la gente tenga una gran relación y en todo el país, para que la gente tenga relaciones a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Si son nuevos esta mañana, me da mucho gusto que estén aquí. Entiendo que si dan aquí vuelta a la izquierda hay un lugar que se llama Connections, es un ambiente que se llama Connections, conexiones, y la gente que está ahí estará contenta y con mucho gusto contestará sus respuestas, cualquier pregunta que tengan sobre la iglesia y que también están en grupos de oración por ustedes. Gracias por tenerme aquí con ustedes el día de hoy. Tengan una excelente semana.